¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Espiral. Esta semana llega el Papa Francisco a México, un evento desde luego público, político, social, con más de una implicación. Una visita que despertará polémica y también espectáculo. Que otros se encarguen del espectáculo. Aquí en Espiral queremos hablar con densidad de las claves que hay detrás de esta visita. ¿Qué es lo que se está moviendo? ¿Cuáles son los temas, los actores, los mensajes? Tenemos elementos suficientes para contar con una discusión rica y para llevarla a un buen lugar le hemos pedido a la Universidad Iberoamericana que nos invite a su casa a discutir con integrantes de la Compañía de Jesús, con especialistas, con quienes desde el argumento teológico, sociológico, antropológico, saben bien lo que se juega en esta visita. Le doy las gracias a David Fernández, rector de la Iberoamericana, por abrirnos su puerta y por estar en el programa, y a los demás invitados. Créame, vale la pena ver la conversación que tendremos hoy en Espiral. Comenzamos. No podía haber mejor manera para Espiral de recibir al Papa que encontrarse con este panel y en esta institución, en la Universidad Iberoamericana, con profesores, con directivos de esta casa jesuita, a la que también pertenece, en el sentido de la orden religiosa, el Papa Francisco. Les agradezco muchísimo la oportunidad de tener esta conversación. Como es tradición aquí en Espiral, les voy a pedir que ustedes mismos se presenten. Empezamos, don David, con ustedes. No, muchas gracias, en verdad, por estar aquí, que es la casa de ustedes también. Soy David Fernández, soy sacerdote de la Compañía de Jesús y en este momento soy el rector de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Mi especialidad es más bien la sociología y fui director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro hace unos años y ahora estamos en el trabajo educativo. Gracias de nuevo por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por recibirnos en su casa. Su voz me importa mucho justamente en estos días para darle densidad a una visita que no debe ser espectacular, sino espiritual, como el propio Papa lo ha planteado. Muchas gracias. Gracias. Ivonne, le doy la bienvenida, muchas gracias. Le voy a pedir que se presente. Gracias, yo soy Ivonne Acuña Murillo, soy socióloga feminista, hago análisis sociológico y análisis político, hago análisis del sistema político mexicano. Y justamente mi interés por la visita del Papa es esto, su llegada en este momento en que el país pasa por momentos difíciles, en que el sistema político se está reestructurando y que tiene, digamos, fisuras, debilidades, etcétera. Entonces me parece que la visita no es casual, vamos a analizarlo tal vez en unos momentos, y soy académica de esta universidad. Sí, no es el primer Papa que simbra sistemas políticos. Y México no está exento de que le pueda ocurrir lo mismo. Y veremos qué pasa con sus declaraciones tan esperadas, ¿no? Ahora hablaremos de eso. Bueno, muchísimas gracias. Y le paso ahora la voz a María Luisa Aspe. Me da mucho gusto tenerla aquí. Gracias. Soy María Luisa Aspe, académica de tiempo completo de esta universidad en el Departamento de Historia. Me interesa la visita de Francisco por 3 razones. Uno, porque mi tema de investigación es la Iglesia en México, también la Compañía de Jesús contemporánea, y por lo que implica para el catolicismo mexicano en estos momentos recios, complicados de México. Le agradezco muchísimo que esté aquí con nosotros y finalmente le doy la bienvenida a Gerardo Cortés Padilla. Muchas gracias, Gerardo Cortés Padilla, soy el director del Departamento de Ciencias Religiosas, sacerdote de la Compañía de Jesús. Aquí en la Ibero, ¿verdad? Aquí en la Ibero también. Y mi especialidad pues es aprendiz de la Biblia, suelo decir yo, siempre abierto a seguir aprendiendo. Y desde esa perspectiva me interesa la visita papal. Vengo de un programa de Radio Red como un papa guiado por el Espíritu, y desde ahí, desde la perspectiva evangélica, pues es lo primero que lanza la alegría del Evangelio, pues seguir esas líneas de espiritualidad ignaciana, los motores de su ser y qué hacer por ahí. Le lanzo la pregunta, ¿no es lo mismo alguien guiado por la religión que alguien guiado por el Espíritu? Creo que no. Y tendríamos un papa más guiado por el Espíritu que por la religión.
Él mismo lo dice en un momento, que lo que él rescata de la espiritualidad ignaciana como criterio para su papado es el discernimiento. Y pues ya quizá El más criterio. Sí, dice, La ¿qué crítica. es lo que rescato de mi ser jesuita de Ignacio? El discernimiento. Y una clave muy importante de que está más preocupado por el espíritu de la fe que de la religión es que ha proclamado el año de la misericordia y ha definido a Dios como misericordia. Por encima de doctrina, por encima de ritos, por encima de cualquier organización eclesiástica, Él está proponiendo la misericordia, es decir, el acercamiento al otro, al que más sufre, al que está necesitado, al que es vulnerable, como el eje central de la fe y de la identidad de Dios. Esto es espíritu, no es religión. Ha tendido puentes con las poblaciones musulmanas en el mundo. Y ahora, si no me equivoco, después de 1000 años, 1000 años, así 1000 es. años. se así reúnen dos iglesias que un día fueron la misma. Y después del cisma, la iglesia ortodoxa y la iglesia católica, pues por lo menos pusieron un buen mar en medio. Y ahora otro mar, el mar Caribe, los va a reunir. Y entiendo que esto modificó la agenda justamente de Francisco. Cuéntenme un poco de esta visita del viernes previa a nuestro país en Cuba, donde se encontrarán los jerarcas de la iglesia católica y la iglesia ortodoxa. Sí, yo me enteré del cambio de agenda el pasado miércoles en una noticia que lanzaron ahí de que parece que había una tradición, aquí María Luisa nos puede luego completar, ya la iglesia ortodoxa griega desde con Pablo VI y Atenágoras tuvo un encuentro, pero la iglesia ortodoxa rusa esa no no. había tenido el acuerdo, no sé, ahí hay diversas opiniones de los analistas, el por qué no tenían este encuentro en Rusia cuando ya lo había pedido Juan Pablo II. Entonces parece que ahora el patriarca accedió aprovechando que va a Sudamérica y dijo en un terreno neutral, y el neutral es la isla de Cuba. Entonces eso implica el cambio de agenda, va a salir antes, o salió antes y estará, pues ahí viene lo de nuestro país. A ver, quiero, en lo que resta de este bloque, que me ayuden a construir a la persona que está detrás del personaje. ¿Quién es esa persona de Jorge Mario Bergoglio? Un hombre que de entrada parecía muy distinto en su trayectoria a Juan Pablo II, y perdón que haga el símil. Juan Pablo II fue un abanderado en la lucha contra el régimen comunista y la izquierda leninista, marxista, soviética. Bergoglio no es que abrace el comunismo o la iglesia leninista, o la iglesia, porque miren que fue una iglesia también, el leninismo, pero ciertamente se formó en una época donde la izquierda se opuso a las dictaduras latinoamericanas. En Argentina, la teología del pueblo, la teología de la liberación influyeron mucho en quién es este sacerdote antes de convertirse en la figura pública. ¿Pueden traerme algo de los elementos de esa biografía que puedan ser interesantes hoy para saber quién es Francisco? Bueno, Francisco es un joven de clase media, baja, que trabaja y que después decide entrar a la Compañía de Jesús. Efectivamente, en un momento de gran efervescencia política dentro de Argentina, está por vivir la etapa de la dictadura, que vendrá unos años después, y ahí inicia sus estudios eclesiásticos, y efectivamente muy pronto tiene cargos de responsabilidad dentro de la compañía. Pronto lo hacen provincial a los 36 años. 36 años. Que para efectos prácticos quiere decir la cabeza De todos los compañía de todos los jesuitas jesuitas en Argentina. Y desde allí vive situaciones verdaderamente complicadas, las desapariciones, la persecución a los opositores, la dictadura de los generales allí mismo. Y bueno, David, tengo un momento. Y cierta complicidad de parte de los sacerdotes de la iglesia entonces en Argentina con los generales. bueno, la iglesia, como ha sucedido en América Latina y prácticamente en todo el mundo, dividida por Claro. entonces una parte aliada con el régimen y otra parte resistiendo en las catacumbas o bien organizando al pueblo pobre, reflexionando la teología de la liberación, cercano a las prácticas populares, y entonces con contradicciones muy difíciles de manejar. Y esto va a atravesar todo el
todo el ministerio sacerdotal y jesuita del Papa Bergoglio, pero quizá Mari nos pueda decir algo más. Los años 70 y sobre todo los 80, es donde hay una revitalización de la fe católica, la espiritualidad católica, Sí. alrededor de la opción por los pobres. Leonardo Boff, Gustavo Gutiérrez, son voces muy potentes que no fueron bien vistas por el Vaticano. ¿Dónde está Bergoglio frente a este resurgimiento que de pronto acabó sofocado, déjenme incluso plantearlo, por la jerarquía vaticana? Yo recuerdo, bueno, un primer documento en contra de la teología de la liberación de parte de la Iglesia, que luego se tuvo que recorregir y sacar un segundo, pero recientemente en una propuesta de un encuentro de Cáritas, Francisco recibió al llamado padre de la teología de la liberación, quien hoy, esta mañana, saca en Adital una entrevista en la que él menciona que así como hay el asunto de... Que es Gustavo Gutiérrez, Gustavo Gutiérrez, Gustavo sí, Gutiérrez. ya anciano, viejo, Sí. entonces dice que... Peruano. Dominico. Entonces va, presenta y menciona, él dice, bueno, así como hay la teología de los sacramentos porque se pierde la gracia, hay que hacer la teología para no perder el humor. Y el humor pues porque quieren meterlo en el pleito que él parece que no compra entre esto que pregunta, la teología del pueblo y la teología de liberación. Creo que lo tachado de la teología de ese primer documento es que se identificaba la teología de liberación con el marxismo y la lucha de clases. Sí. Y parecería que la teología del pueblo quita esa herramienta. Quita nada más, no meto la lucha de clases y entonces ya no hay marxismo presente, pero es lo mismo, en última instancia es lo que Francisco dice, meterse a la defensa de los derechos. De esa visión, de esa mística, de esa discusión teológica, filosófica también. Sí, yo creo que a Francisco le pasa un poco lo que al Cuetero, es decir, o sea, queda muy joven, un provincial muy joven, en una iglesia conservadorcísima, como era la iglesia argentina, me refiero a la jerarquía, y por otro lado, donde pues hay una radicalización al interior de la provincia argentina, de los que están en un extremo, los jesuitas nunca están en el otro extremo, ¿no? Pero que es complicado. Yo diría, un poco leyendo sus textos entonces, que está más en la teología del pueblo, pero al fin y al cabo, más allá de nomenclatura, está con el Evangelio. Y Ahora, esto es indiscutible, ¿no? A él le toca, como al Cuetero, vivir a contracorriente. O sea, si uno revisa su historia, siempre está puesto nadando a contracorriente. Y después de muchos años de nadar a contracorriente, uno hace músculo y adquiere oficio político y sabe cuándo hay que romper y cuándo hay que negociar y cuándo hay que moderar. Es un hombre con oficio político, como casi todos los jesuitas, pero vamos a hablar de él. No, sin duda, y tuvo simpatías muy claras con el peronismo, por ejemplo. Y sin embargo, esto que dice Mari es muy importante, pone por delante los valores y las actitudes que brotan del Evangelio. Es decir, tiene olfato político, tiene colmillo político, sabe negociar con el régimen, puede obtener, por ejemplo, la excarcelación de algunos jesuitas que fueron apresados por el régimen. Después también sabe maniobrar para que estos jesuitas salgan del país y no sigan provocando turbulencia mayor. Pero sí, siempre ha tenido instinto político y seguramente, bueno, lo ha mostrado en sus viajes a Cuba, recientemente a Estados Unidos, y lo mostrará seguramente en el viaje que ahora va a hacer a México. Ahora, en efecto, el peronismo es difícil ponerlo en singular, ha habido peronismos. La familia Kirchner se asume heredera del peronismo y con ese peronismo no se llevó tan bien. No. De hecho, supo enfrentar lo que vio como pulsiones autoritarias, demagogas, de parte de Néstor y de Cristina. ¿Me pueden poner un poco en perspectiva ese último momento antes de que se nos convierta en papa, el arzobispo en Buenos Aires, puesto a nado a contracorriente del régimen político entonces? Pues es que además hay distintos peronismos, pero hay distintas épocas del peronismo. Y en ese momento parece que hay una identificación entre esta teología del pueblo, este contacto directo con el pueblo y lo que planteaban los peronistas, cosas que no sucede con los Kirchner. Y mucho de lo que se ha dicho que Bergoglio fue cómplice de la dictadura militar,
pues ahora que han salido estudios recientes de esto y con los documentos de los tribunales, parece ser que fue una fabricación de los Kirchner en este sentido, ¿no? De hacerlo pasar para afectarle afectarle la reputación. imagen, ¿no? Cuando pues luego ya sale probado que no fue así. Y sin embargo, en este momento con Macri en la presidencia, hay una acusación de que Bergoglio estuvo Así con los Kirchner. Y entonces una parte importante del electorado que votó por Macri no quiere al Papa Francisco por su complicidad, entre comillas, con esta Segmento parte. peronista. Lo que nos habla más bien de que siempre ha tenido autonomía respecto de las afiliaciones políticas y ha actuado conforme a la conciencia se lo dicta. A ver, David, yo creo que este es un tema importante. Cuando alguien actúa mirando cada tema por sus propios méritos, Sí. con visión de discernimiento, de crítica, y no con actitud religiosa, es decir, de dogma, siempre está arrojado a esta circunstancia. Indudable. A Sí, ser la fuerza. ametrallado de ambos lados. Sí, yo aquí lo que recuerdo, él menciona en la revista con Espadaro, cuando está recuperando concede una entrevista para 16 revistas de la compañía, dice que no le gusta eso, Que no le gusta. que no le gustan las entrevistas. Ah. Entonces no estaría él aquí, por ejemplo, creo, que no le gustaba, pero iba a conceder una, es de los privilegios que ha concedido, parece, a la compañía, Razón y Fe, y luego que 16 editoriales la publicaran al mismo tiempo. Entonces, ante eso, él responde, este elemento del discernimiento que lo mantiene a uno siempre en tensión. Y creo que el discernimiento lo que te permite guiarte por el Espíritu es la libertad. Y esa es espiritualidad ignaciana, es principio y fundamento, es el hombre es libre para. Entonces es libre para romper, es libre para aliarse, es libre para decir, es libre para callar, es libre para colocar, es libre para retirar. Yo creo que eso está muy presente en él. O sea, Ahora, hay ambientes que son propicios para el discernimiento y la crítica, y hay ambientes que son reacios. Yo quisiera que me hablaran un poco de México. Me voy a la corte y le voy a volver a Ivonne la palabra para que me diga a qué tierra viene de peregrino Francisco. Una tierra abierta, amplia para la discusión de los argumentos, de las razones, o es un mal momento para las posiciones críticas, autónomas, independientes. Y esto habla de Francisco, pero también estamos hablando un poco de nosotros recibiendo al Papa Francisco. Voy a corte y regresamos con este tema. Bueno, estamos de vuelta aquí en la Universidad Iberoamericana conversando sobre el Papa Francisco. Nos visita esta personalidad y estas conversaciones nos ayudan a entender mucho mejor quién es y qué puede significar tal visita. Y bueno, lancé el reto justamente antes de irnos a corte. Ha dicho el Papa Francisco que viene de peregrino a esta tierra, no ofrecer soluciones, sino acompañar a una sociedad. Yo quisiera que me dijeras qué sociedad le recibe. ¿Una dispuesta a escuchar voces críticas o una sociedad que puede ser reacia a esa autonomía e independencia que ha caracterizado al Papa Francisco? Me parece que tendríamos que dividir, no podemos hablar de la sociedad como un todo y toda en la misma disposición a recibir al Papa o en la misma necesidad. Me parece que encontramos de manera preponderante un pueblo necesitado de buenas nuevas, un pueblo necesitado de esperanza, un pueblo necesitado de soluciones a graves problemas que tiene el país, como la violencia, la corrupción política y social que vive el país, la inseguridad, las desapariciones, etcétera. Y entonces está necesitado de la presencia incluso del Papa. En alguna entrevista una periodista me preguntaba, ¿y usted cree que cuando venga el Papa va a lograr restablecer el tejido social? Y le dije, bueno, no creo que una visita del Papa, por muy buena intención que él tenga y por muy enterado que esté de lo que pasa en el país y por muchas ganas que tenga de que se resuelvan, puede restituir el tejido social. En este caso, me parece que la crítica es necesaria, que justamente estamos en un momento en que necesitamos esas voces críticas, que es muy esperado lo que va a decir el Papa, decía en mi primera participación, en cuanto a si va a cuestionar la corrupción política de la que he hablado en otros momentos de manera general, a que si va a hablar sobre digamos, los resultados o no que está dando el gobierno en torno a problemas planteados como la pobreza, la migración, decía la violencia y la inseguridad.
pero efectivamente él no creo que él venga a dar soluciones. O sea, viene justamente en un trabajo pastoral, interesado en estar cerca, como él dice, de los que sufren, abrazar a los que sufren y en ese sentido de acompañamiento. No podría de todas maneras, aunque quisiera tener una participación diferente. Los jueces hablan por sus sentencias, los médicos por su trabajo en el quirófano o en los consultorios. Las obras religiosas hablan por sus obras. Es obra importante la Compañía de Jesús en México educar, y también, como se mencionó hace un momento, el tema de derechos humanos ha sido clave para los jesuitas en México con la Miguel Agustín Pro. Esas obras de la Compañía en México han sido voces críticas de esta circunstancia y no han caído bien en todos los sectores. Le hago la pregunta, en este contexto de la visita, ¿ustedes han compartido con el Vaticano opiniones al respecto? ¿Han nutrido parte de la reflexión que tiene el Papa? Por el otro lado, ¿ven al Papa haciendo o tomando opiniones que ustedes han expresado como propias? Bueno, el Papa conoce muy bien la realidad del país. Él estuvo aquí en los 90s, ha estado vinculado más o menos a la Iglesia en México durante varios años. El secretario de Estado ahora, Monseñor Parolín, por lo menos estuvo 2 veces antes de la visita tocando temas sensibles y reuniéndose con actores sociales. Yo participé personalmente en una que tuvo una cena con la Cancillería, organizada por el canciller, donde abordamos el tema de la migración, por ejemplo, que era un tema sensible. Pero envió al nuncio a celebrar misa a la Normal de Ayotzinapa después de la tragedia de Iguala. Se ha pronunciado en torno de situaciones nacionales, conoce bien el tema. Nosotros, motu proprio, hemos enviado información sobre la situación nacional. Mandamos una carta de esta universidad en torno de la violencia contra las mujeres. El sistema universitario jesuita mandó también una comunicación en torno al cuidado de la casa común y la ecología. Hemos hablado también y enviado al Vaticano asuntos sobre migración, precisamente como un tema de relevancia para el Papa. Y sin embargo no sabemos si los leen, si los toman en cuenta, si los van a incorporar. Eso es absolutamente... Lo sabremos ahora con la visita. Lo sabremos efectivamente con la visita si han permeado estas situaciones. Mandamos los informes del Centro Pro igual a la oficina correspondiente en Roma y bueno, hay una afinidad sin duda en la mira y en los propósitos de una educación y un Alirio, trabajo permítame social. hacerle otra pregunta porque no lo vamos a tener en el próximo bloque. Entonces, sí, con todo gusto. ¿Qué significado tiene que vaya a visitar la tumba del Tatic, de Samuel Ruiz a Chiapas? Tiene un doble significado. Uno personal, que tiene que ver con la reivindicación de una persona que fue difamada y fue obstaculizada en el Vaticano, en los pasillos de la curia. Castigado. Lo mismo que sucedió con Óscar Arnulfo Romero, el obispo mártir del Salvador. Igual lo reivindica con su beatificación. Esa es la dimensión personal, pero la dimensión institucional es probablemente de mayor alcance y tiene que ver con el respaldo a un modo distinto de ser iglesia. Es decir, una iglesia que no es occidental, cuya matriz es indígena, autóctona, originaria, que tiene que su columna vertebral son los diáconos casados, los diáconos permanentes, y que además celebra una liturgia propia, con las lenguas propias, y ahí justamente va a proclamar la validez de la liturgia en lenguas indígenas, en general. Entonces, esto es de mayor alcance, significa lo mismo que el acercamiento con el patriarca ruso, que no se necesita ser occidental para ser cristiano o católico, y que también está por encima la cercanía de las personas, lo que dije al principio, por encima de la doctrina o de las posturas doctrinarias. Ahora, es un mensaje al clero en su conjunto. Voy a poner una opinión subjetiva en la mesa y si estoy equivocado, todo el derecho a corregirla. Tengo la impresión de que el Papa Francisco va varios pasos, si no es que varias decenas de pasos adelante que la curia mexicana. Y él
puede venir aquí a traer un mensaje pues para traerlos. Y no quiero exagerar, porque en realidad sacerdotes hay muchos, la jerarquía católica tiene distintas voces, pero en su conjunto es más conservadora en apariencia al Papa Francisco. ¿Estoy en lo correcto? Y su visita, ¿cómo puede caer en ese hábitat concreto de la jerarquía católica? Yo comparto esa apreciación. Diría, el episcopado no es un cuerpo monolítico, ¿no? Y no hay nada más honrosas excepciones, hay más excepciones de las que creemos, pero evidentemente que está a años luz el Papa Francisco, el planteamiento, ¿no? Por otro lado, me parece que que aunque venga en una visita pastoral, el Evangelio tiene implicaciones políticas y las tiene tremendas, y esto se va a sentir no solo en los círculos del poder político, sino al interior de la Iglesia. Yo no me referiría exclusivamente a la jerarquía, yo diría también a los laicos, que los laicos de la Iglesia, pues en general unos laicos clericalizados, domesticados, más religiosos que espirituales, conservadores. Sí. Pues yo cuestionaría lo religioso también, porque ¿qué quiere decir esto, no? Más dogmáticos que... Sí, un dato nada más de una encuesta reciente que hicimos. El 95% de los católicos mexicanos consideran que el compromiso social no es constitutivo de su fe, ¿no? Y este dato pues puede explicar por qué tenemos los gobiernos que tenemos, por qué somos tan malos ciudadanos, ¿no? Es un dato preocupante, solo el 5% de los católicos consideran que no hay fe sin este compromiso social, sin esta iglesia de salida de la que nos habla todo el tiempo Francisco. Mari, no sé, un dato que se me ocurre a este respecto, se vincula o se hace un análisis y se dice que la razón está en que el episcopado fue ordenado por Juan Pablo II, ¿sí? Y se olvida que Benedicto fue constituido cardenal obispo por Juan Pablo II. Entonces yo creo que los que creen que se les transfiere por el otro papa la manera de proceder, pues eso es discernimiento, vuelvo al punto en el que he insistido. Y ese es discernimiento, y es, ¿me guío por el Evangelio o no? Entonces ahí es opción personal. Entonces tú puedes decir, me transmitió su ideología a la persona que pues no. Y un papa o otro, Benedicto, centroeuropeo, la experiencia comunista en Juan Pablo II, la experiencia de migrante y de trabajador, pues es otra. La persona es ella y sus circunstancias, muy a lo ignaciano, tiempos, lugares, personas. Perdón que les mueva el tema. Uno de los asuntos más trágicos de este país, porque emblematiza más de uno de nuestros problemas, es el de los estudiantes normalistas desaparecidos. Perdón, antes de pasar ese tema, a mí me gustaría agregar que me parece que la cuestión simbólica de ir a la tumba de Samuel Ruiz no solamente tiene que ver con la cuestión religiosa o con la jerarquía católica, sino también con la cuestión política, porque no olvidemos que se ligó al obispo Samuel Ruiz con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que incluso se le acusó de haber propiciado la formación, el levantamiento zapatista, y entonces ahí hay una implicación política en términos también gubernamentales, es decir, no solamente en términos políticos de la jerarquía católica, sino del mismo gobierno. Bueno, el gobierno ha encajado bien esa visita, de esa no tiene queja, ¿no? ¿Cómo? Perdón. El gobierno ha encajado bien la visita del Papa a la tumba del Tatic. O menos mal. Ajá, por lo menos ahí no ha expresado... No lo ha expresado ni lo expresará, pero tiene implicaciones políticas la visita del Papa, y tiene implicaciones políticas los nombramientos del Papa, los 25 últimos nombramientos de obispos y sacerdotes hechos obispos, en el sentido en que el Papa está armando su propio grupo, hablando de este enfrentamiento con la jerarquía conservadora, está formando su propio grupo para poder dar paso a justamente esa visión pastoral de la Iglesia, ¿no? Este proyecto del Papa de acercarse más al pueblo, a los pobres, a los migrantes, a los que sufren, y menos al boato de la alta jerarquía del Vaticano y de México, etcétera. Pongo este tema que sin duda es candente. No hay forma en México de transitar hoy sin hacer referencia a este hecho histórico. Ahí está, la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Hay pues la hipótesis de que se cruzará con los padres de las víctimas, y sería raro que no fuese así. Justamente mientras esto está ocurriendo, el grupo de especialistas argentinos y también el grupo de especialistas de la Comisión Interamericana de Desarrollo, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cierran el expediente diciendo no se ha hecho una investigación para proteger los derechos de las víctimas.
se ha llevado la investigación por otros lados, el famoso basurero de Cocula, en fin, claramente se está calentando el ambiente para ponerle el tema en la mesa al Papa y no le será posible omitir una expresión fuerte con respecto a ello. Ahora, dicho esto, David, ¿cuál puede ser esa expresión? ¿Hacia dónde puede conducirse esa expresión? Bueno, lo que hasta este momento sabemos es que ha invitado a los padres de los desaparecidos, no solo de los 43, sino de los 20,000 y tantos que están registrados en el país, lamentablemente, los ha invitado a participar de la misa última en Ciudad Juárez. Es posible que allá haya alguna referencia, alguna expresión. Me parece que sí que tiene que dirigirse, quizá no sea posible a un caso particular, porque son muchos en efecto, pero tendrá que ser una palabra de ánimo respecto de, o para los familiares, una palabra de estímulo a la sociedad mexicana para que se apropie de estos casos y se levante como actor para exigir justicia y la reparación del daño, la no repetición, etcétera. Y finalmente tendrá que ser igualmente una palabra de exigencia al gobierno de que no puede dejar pasar esta crisis de derechos humanos tan severa como la estamos viviendo en el país. Es como el herido tirado en el evangelio que está a la vera del camino. No puede uno pasar de largo sino ensuciarse las manos, involucrarse y resolver esto. Va a haber una interpelación entonces al gobierno, a la sociedad en general y una palabra de consuelo a los familiares de las víctimas de la violencia en general. Ayúdenme a descifrar qué quiso decir cuando dijo: contemplo una visita más espiritual que política. ¿Qué quiere decir esto desde la mirada ignaciana? No sé desde la mirada ignaciana, pero a mí me parece que desde él como jefe de Estado, o sea, tiene que ser prudente, porque también no va a llegar a enfrentarse y a insultar o a confrontar a quien lo ha invitado a su casa. Entonces, como jefe de Estado y no solamente como jefe de la Iglesia, tiene que ser prudente. Y justamente esa inteligencia política que tiene, bueno, pues lo pondrá en posibilidad de tocar el tema sin entrar en un enfrentamiento directo. Hay temas que parecen ineludibles, como este de Ayotzinapa, el de los también las víctimas de la pederastia clerical, que también se dice que no los va a ver igual, que no habló con ellos Benedicto XVI, pero me parece que son como temas obligados, la desaparición de las mujeres también, etcétera. Pero pues él está en realidad en una situación muy difícil, porque tiene como que exigencias por parte de la sociedad, de las víctimas, de los padres y madres de desaparecidos, desaparecidas, pero también tiene una relación, decía, de jefe de Estado con el gobierno de Peña Nieto. Pero pareciera que no es un hombre que se mueve a punta de la demanda de los demás, sino que él fija su posición. Él fija su posición, pero la fija en un contexto. O sea, como buen jesuita, ahí sí. A ver, perdón, ahí sí, como buen jesuita, la fija en un contexto. Es decir, que lo dijo con rintintín. Sí. No es muy sí, pero a ver, definan, es que es muy buena. O sea, no puede actuar al margen del contexto histórico. ¿No? Y entonces en ese contexto histórico es que se está moviendo, pero realmente a mí me parece que la visita es compleja, que su situación en esta visita es compleja, porque son muchos intereses los que se están manejando, incluyendo los suyos, ¿no? Incluyendo esta idea de venir al país que es el segundo país con más católicos del mundo, que también no es casual, ¿no? Y que hay crisis de vocaciones y que está bajando el número de católicos en México. En la década de los 70, el 95% de la población mexicana se decía católica, y según una encuesta reciente, en 2014 era el 69.9%. Entonces hay ahí también otros temas que trabajar, ¿no? Voy a cerrar este bloque con ese lapsus. Permíteme. A ver, si dijera eso David, lo sabemos mejor Cortés, los que no somos jesuitas. ¿Qué quiso decir? No, puede decir muchas cosas, pero hay una máxima de San Ignacio que creo que es en el sentido en que lo decía Mari en este momento, que es que uno decía, no hay que confrontarse, hay que entrar con la de ellos para salir con la propia, nuestra. con la nuestra. Entonces, es posible, sí, que el grupo de poder aquí, dentro de la iglesia, dentro del país, estén esperando una visita sin ángulos políticos. Entonces, yo vengo en una actitud pastoral, vengo a predicar el evangelio realmente, pero eso va a tener una implicación política finalmente,
como ha quedado dicho. Entonces, me parece que ese es el sentido de la frase. Vengo en un viaje pastoral, quiere decir, vengo a predicar el Evangelio. Ahora, ¿ese Evangelio tiene implicaciones políticas? Sí, Siempre las ha que sí. tenido. Siempre las tiene. Bueno, aquí cierro este bloque y despido a David Fernández. No sabe qué gusto me dio poderle entrevistar, estar aquí en su casa. Me quedo con los demás para cerrar el programa. Le agradezco muchísimo la hospitalidad. Muchas gracias, me disculpo. Esta es su casa. Volvemos en un momento. Regresamos para seguir hablando de la visita del Papa Francisco. De vuelta en Espiral, hablando sobre esta visita que hará el Papa Francisco, y cerramos el bloque anterior con una discusión. Me acuerdo aquel texto de Ortega y Gasset, el intelectual o el político. Se la lanzo a Gerardo. Jorge Mario Bergoglio, ¿el espiritual o el político? No se pueden separar. Yo creo que por un lado, pues tratamos de hacer bloques como si la persona estuviera disociada. Y ciertamente el asunto del espíritu te va a implicar en la política. En una anécdota le preguntaron, a un exalumno de los jesuitas le preguntó a Bergoglio eso, que algún mensaje respecto a ellos, y aquí han estado sacando spots de que el que estudió en un colegio de la Compañía de Jesús, pues tiene que tener el virus. Y el virus es el asunto de la atención, el virus es el asunto de la preocupación por los otros, y a ese en concreto le responde: no puedes lavarte las manos como Pilato y tiene uno que hacer política. Y contesta que esa disociación no es válida. Eso que te dicen por un lado la fe, por otro lado, o los curas en la sacristía. Yo viví tensión concreta en la diócesis de Tehuantepec, en la que me quitaron una parroquia, siendo yo estudiante, a punta de llegar gente pues en violencia. Y los curas no tienen que andar metiéndose con la gente. Ya cuando él dice quiero a la gente oliendo a los pastores, oliendo a ovejas, y las ovejas huelen mal, está haciendo política, te está poniendo del lado del pueblo, pero no encerrado, no protegido. Si te estuviera escuchando en este momento un teórico convencido, casi un dogmático del Estado laico, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Lectura equivocada del Evangelio. O que el gobierno no se mete en asuntos religiosos, ni la religión en asuntos del gobierno. A ver, ¿cómo responden a esa dicotomía? Yo ahí respondería, o sea, hay muchos sacerdotes asesinados en este país que no han sido protegidos por el gobierno, es decir, el Estado no está cumpliendo su obligación, y entonces, nada más por ese solo hecho, me parece que la Iglesia tendría derecho a protestar y a pedir esa protección que el Estado no le está dando. Pero además, estamos viviendo en México, decía, en un momento muy difícil. Me parece a mí que incluso podríamos decir que la sociedad, la paz, etcétera, están en riesgo, y no podemos esperar que los distintos actores, incluyendo la Iglesia, se quedaran fuera. Y en este caso el Papa. O sea, el Papa además está observando un mundo también dividido entre perdedores y ganadores, donde 1% de la población mundial se queda con la riqueza de más de la mitad de los pobres del mundo. Entonces me parece que el Papa, como cabeza de la Iglesia Católica, no podría permanecer ajeno a esa realidad que vivimos en México y el mundo. Cito lo que dijo: el México de la violencia, de la corrupción, del tráfico de drogas, de los cárteles, no es el México que quiere nuestra madre, y por supuesto que yo no quiero tapar nada de eso. Al contrario, es una expresión profundamente política. Sí, y hay implicaciones sociales del Evangelio y implicaciones políticas del Evangelio. Y una fe comprometida, como es el mensaje que está planteando Francisco, necesariamente se tiene que hacer cargo de la realidad, cargar con ella, como dicen muchos teólogos, ¿no? Entonces, en este sentido, sí, por más que salgan diciendo el 40 y el 24 constitucionales, estas son las implicaciones sociales de la fe. Pero sí acepten que hay una falta de revisión, a lo mejor, del principio de laicidad en México, que puede entenderse esto como una intromisión de la Iglesia en espacios que son propiamente de gobierno. Yo les pregunto, si aquí tuviera a alguien firme en esa convicción, ¿qué le respondería? A mí me parece que no es lo mismo que dé
su opinión sobre lo que ve y que califique lo que está pasando en México en particular, y otra que le dicte al gobierno lo que tiene que hacer para resolver. Me parece que no está como entrando a ese ámbito y no está invadiendo el ámbito de acción del gobierno, sino como un actor más de la sociedad está indicando lo que está mal y está y diciendo, pero es que además eso que está mal también me perjudica y también me alcanza y también me afecta, porque afecta a mi feligresía. Entonces, ¿cómo me voy a quedar callado cuando estoy viendo que los matan, los secuestran, las violan, etcétera, a mi feligresía y a los que no son católicos, pensando en este papa que tiende puentes, ¿no? Y vos, tío, perdón. Sí, hay política con mayúscula y política con minúscula. Yo creo que lo que está hablando aquí el Papa ¿La es de minúscula es la grilla? ¿O? No, es la polis, es lo que es propiamente del sentido original de política, ¿no? Y el Papa no se está metiendo con el esquema planteado en el 24 y en el 40 constitucionales de Estado laico. Está hablando, hagan lo que les toca hacer. Un buen cristiano es un buen ciudadano, y en México pareciera que es al revés. A ver, Ivonne dio hace un momento un dato que es importante. O sea, sí hay, como ven las gráficas, una caída permanente de la feligresía católica en el país. Y hay un crecimiento de otras expresiones cristianas, incluso expresiones políticas. El Partido Encuentro Social, nadie puede negar, es la expresión del movimiento evangélico puesto en las urnas. Nadie ha puesto de gritos porque hay una violación al principio de laicidad. Y claramente hay otras expresiones cristianas que parecían estar respondiendo más puntualmente a necesidades de las poblaciones más afectadas. Yo diría a mí me que impresiona sí, cómo donde hay terremoto social, Chiapas, por ejemplo, el norte del país, de pronto resulta que estas expresiones cristianas no católicas han estado más próximas a la población. ¿Qué tiene que decir en esta visita el Papa Francisco respecto a esto? Y desde luego puedo estar equivocado en la apreciación. Sí, yo diría que sí, no. Los últimos datos a partir de esta encuesta Creer en México, que tiene validez y alcance nacional, es que los católicos ya no dejan de ser católicos, como el caso de Tabasco, para irse a otra confesión religiosa. Se dejan de ser católicos para no llegar a ninguna religión. Y por otro lado, lo fuerte de la caída ya pasó. Los católicos se quedan, pero nadan de muertito. O sea es son pasivos. Son pasivos. Esto es como los... Pero las iglesias cristianas, ¿de quiénes se están nutriendo? Bueno, las iglesias cristianas tienen ya un peso importante que surge desde la década de los 70, de los 80, y que están mucho más horizontales trabajando con la gente. Que hay que decir que mucho de la iglesia que colabora, y ahí hay también metidos jesuitas, pero en las zonas indígenas, con migrantes, en lo que son los apostolados de frontera, pues están ahí también ellos, ¿no? Y activos. Mientras tanto, se ve una crisis de vocaciones, decían ustedes hace un momento, que es un reflejo de la debilidad. ¿Cómo esta visita puede mover ese contexto? Ayúdenme ya no a hablar de la jerarquía católica, sino de la Iglesia Católica, de quienes forman parte como seres humanos de esa casa. Pues en cuanto a las vocaciones a la vida religiosa, yo creo que tiene que ver con la cultura. O sea, esta es una cultura, un cambio cultural, identidades débiles, donde esto de comprometerte de por vida a seguir una causa, está así. Yo no creo que al Papa, por sus discursos, ¿no? Lo que le importa es que sean más católicos. O sea, el esquema de cristiandad tan ya quedó atrás. Lo que le importa es que los que sean, que verdaderamente se preocupen por el otro y hagan su chamba, ¿no? Traigo muy presente, ahora que vi la serie de Isabel la Católica, sí. Cuando se acerca Alejandro Borgia a preguntarle a Isabel la Católica qué opinaba de los sacerdotes que tenían una vida disipada, que de lo que estaba era construyendo la alianza política. Isabel le contesta magníficamente, dice, si Dios lo puso ahí, yo no soy quien para juzgar. Cuando escuché la opinión de Jorge Mario Bergoglio a propósito de los matrimonios entre personas del mismo sexo, dijo casi lo mismo que Isabel a Alejandro Borgia. Yo no soy quien para juzgar. Esto es una revolución del Vaticano. Pongamos este tema en la mesa y luego el tema del aborto, a ver cómo se está moviendo, porque será seguramente un tema de discusión. Bueno, aquí veo que él no va más allá. En la entrevista también con Espadaro, a propósito del aborto, porque dice, hay cosas que se defienden en cuanto a principios de la vida y que es también el representante de la Iglesia y lo va a mantener. Contrario a expectativas que digan no toca estos temas, que si no toca los feminicidios, que si no... Yo digo, el mensaje está también en la manera como ha seleccionado los puntos de visita.
Y lo único que es así como momentos privados suyos es con María, y dice quiero ver a María y de ella a nuestra madre, ponerme ahí, es en la casa común del Tepeyac. María lo que pidió a los mexicanos es que hagan una casa. Y el proyecto de Francisco es la casa común, Donde quepan en todos, la que todos independientemente de su orientación pero sexual, luego por ejemplo. va y reivindica y dice, es todos. Y él está poniendo cosas que ya dice el catecismo de la Iglesia Católica, pero que si tiene sus implicaciones mejor lo callas. Él cita cuando le preguntan esto y dice, no estoy diciendo nada más, ¿yo quién soy para juzgarlos? Esa es la respuesta que da en el avión cuando le preguntan, que lo dice, yo no estoy para juzgar, pero ya hay ahí en la doctrina de la Iglesia el que a las personas hay que acogerlas. Lo que no va a hacer es, no trate el asunto de los feminicidios, elige ir ahí, a ese lugar. Visita de Ecatepec. Entonces, y luego va a visitar las periferias. Pablo VI encargó a la Compañía de Jesús las periferias. Los papas, el cuarto voto que tenemos los jesuitas al papa, es para la misión, y misiones son a veces pocas las que se nos encargan. Juan Pablo II nos encarga ir a Rusia, y hubo presencia de la compañía de inmediato en Rusia, después de la caída del muro. Entonces ir a las fronteras nos pidió Pablo VI, y entonces él recibió esa misión siendo jesuita, todavía sin ser cardenal ni nada, ir a las fronteras. A lo mejor ya estaba, porque estaba desde antes de ser jesuita, ya estaba en las fronteras, estaba cercano a estos grupos desde su trabajo. Entonces vuelve a las fronteras. Entonces es descentralizar, y ahí hay mensaje, ahí hay contenido. La periferia de Ecatepec, las culturas diferentes que está destruyendo el proyecto a nivel ecológico, entonces es reivindicar eso en la presencia de los indígenas. Lo que está poniendo e invitando en la Laudato Si, lo está realizando en su visita. Es ir a la frontera y cruzarla para mirar al otro, para aproximarse al otro, que también es filosofía Para tocar ignaciana. al otro. Él menciona que él Muy no de- puede, abrazarlo, dice. las razones que pone cuando dice, bueno, le preguntó a un exalumno de la compañía, y dice, ¿por qué se fue usted para criticar el palacio grande, el Vaticano? No, dice, es una cosa grande, con una entrada pequeña, y yo mi opción al hacerme jesuita fue por la comunidad. Yo no puedo vivir solo, y me quedo en Santa Marta porque no puedo vivir solo. Ese es el asunto, es un asunto mío, es una limitación. Yo sin la gente no puedo. Y entonces el asunto es personal. El padre Espadaro, cuando está en entrevista, menciona que le llama la atención que tiene una estatua, que ya lo conocía antes, con una estatua de San José en el sueño. San José en sueño. Y tiene una imagen de María, y tiene las relaciones con él también de su propia expresión de fe, son relaciones personales. Dicen, véanlo en las entrevistas en televisión. Él contesta, a mí no me gustan las masas. Eso de ir a Brasil para mí fue una experiencia tremenda, porque entonces él en las masas se pierde y mejor busca los rostros. Y cuando ve uno que le llama la atención, aunque esté lleno de forúnculos, se acerca y lo toca. Entonces la relación es personal, no es en bola. Vamos a cerrar y necesito ponerle algún significado a cada lugar visitado. Entonces, escojan qué lugar les interesa explicar. Va a Ecatepec, va a Michoacán, va a Ciudad Juárez, va a Chiapas, viene al Distrito Federal. Yo Michoacán. Ayúdenme de una vez, cada quien. Empezamos, María. Sí, Michoacán. Bueno, Michoacán tiene dos encuentros. Uno con la vida consagrada, hay sacerdotes, pero fundamentalmente con los religiosos y con los jóvenes. Y los religiosos, entre los que están también los jesuitas, por su propia forma de ser, por su identidad, no están atados al territorio, como un diocesano a la parroquia. Y en este sentido es el equipo base con el que cuenta el Papa para poder darle una vuelta de tuerca a la misión de la Iglesia en México. Entonces yo creo que hay que seguirle la pista a la misa con los religiosos y lo que esto implica. Me parece muy importante su visita a Chihuahua, precisamente, donde se comenzó este fenómeno de la desaparición de mujeres, y también esta cuestión de los migrantes, es decir, el fenómeno de los migrantes que también le preocupan a él mucho, los migrantes por cuestiones ecológicas, pero también los migrantes por cuestiones de guerra, etcétera, estos cientos, millones de personas que se están moviendo por el mundo y que parece que no le pertenecen a nadie. Y también estas mujeres, en México tenemos un problema muy grave. Ciertamente hemos tenido avances en términos de derechos de las mujeres muy importantes que no se pueden negar,
pero también estamos teniendo importantes retrocesos. Y entonces Ciudad Juárez y Ecatepec son ya no Ciudad Juárez es el principal, sino Ecatepec, el Estado de México, es el lugar donde más se violentan los derechos de las mujeres, donde menos documentado está, por cierto, y donde se pretende negar el fenómeno por cuestiones políticas, etcétera, implicadas en este asunto. Entonces, me parece justamente que sí está tocando lugares importantes que tienen que ver con los problemas que él ha planteado que quiere resolver. Y cerraría diciendo, si es que ya estamos en el cierre, que el Papa tiene realmente una tarea inmensa sobre sus hombros, porque pretende reformar una iglesia para volverla más hacia la gente, más pastoral, pero también pretende incidir en la reforma del mundo, es decir, cómo está organizado el mundo y cómo está dividida la población en función de intereses económicos, comerciales, etcétera. Entonces, su instrumento, me parece, sería la iglesia, serían los sacerdotes, serían los obispos, en su trabajo cercano a la gente y en la ayuda a todos los que están sufriendo por un sistema económico brutal que crea exclusión, que crea pobreza, que crea sufrimiento, y entonces la tarea es inmensa, me parece. Gerardo, nos queda pendiente Chiapas y el DF. Chiapas y el DF. En el DF, la casa común, la casa de todos, que es la de María. Perdón, la Ciudad de México. Ciudad de México. Ciudad de México, y con esta presencia, pues ahí es el lugar en el que caben todos. La anécdota esa, él mismo la cuenta, el de que son guadalupanos todos, ¿verdad? Dice, puede ser, la estadística puede decir una cosa, pero cuando tocan a la morenita pasa otra cosa. Y en esa advocación de María de Guadalupe tiene que ver también aquí nuestra investigadora no lo puede corroborar, la Compañía de Jesús, en crear la identidad de la nación mexicana en torno también a este acontecimiento guadalupano. Y creo que hace un excelente puente, porque es María, la mestiza que sintetiza lo español con lo indígena, pero luego se va a lo indígena, porque luego va a volar para allá para encontrarse con las culturas nativas propias. Chiapas. Estaba ya cerrado, y aquí es hacer puentes, que también hay movimientos en los papas. La primera visita de Juan Pablo II en el 79 ordenó diáconos casados. Luego negó la ordenación. Y negó también durante muchos años, y algunos de nuestros jesuitas, los hermanos Morales, 50 años en la misión, se murieron todavía con la expectativa de que eso se iba a resolver. Y volvió Francisco y lo resolvió, se autorizó de nuevo. Está el Benedicto XVI, prepara y autoriza la cuestión del misal, del rito, pero se vuelve al asunto de la ordenación. Entonces va a decir, lo decía el rector hace rato, ¿no? Es presentar ahí y reivindicar otro modelo de ser iglesia, no confundir unidad con uniformidad. Diáconos casados. Sí. Ha sido una delicia esta conversación. Me voy con una mucho mejor claridad y tengo que decir con mejor entusiasmo de la visita. Sí. Les agradezco muchísimo, Ivonne. Gracias. Muchas gracias por la inteligencia puesta, por el conocimiento puesto, y espero que haya sido de utilidad para usted también, como lo fue para mí. Nos vemos próximo miércoles, Canal 11, aquí en Espiral, mismo horario, mismo día.